Bienvenidos a este Patreon. Nuestra invitada de hoy, Erika de la Vega, hablando de bonding, hablando de esos lazos, de esa conexión que desarrollamos con nuestros hijos. En este caso, Erika tiene un hijo varón, 13 años tiene, está a punto de cumplir 14. Y nuestra terapeuta invitada es Erika Angulo, @terapeuta.ericaangulo. Erika es mamá de 2, psicóloga infantil, especialista en crianza y primera infancia, licenciada en consejería en salud mental en los Estados Unidos y certificada en Synergetic Synergetic Play Play Therapy. Therapy. Ahí está, gracias. Colaboradora de radio y televisión para programas como El Desayuno Radio con Javier Romero, Noticias Univisión, La Mesa Caliente en Telemundo y Hablando Claro con el Padre Alberto, Tú entre deberías leer la muchos parte en otros. inglés y Mónica en español. Lo Claro, tratamos de hacer, pero ahí vamos. a veces no pasa. No pasa ahí. Erika, bienvenida. Bien. Bueno, como planteé el problema o esta circunstancia al principio es ¿qué herramientas podemos tener los padres de adolescentes, sobre todo mamás con hijos varones, para conectar, para tener esa relación, ese bonding del que todo el mundo habla, Ujú. si no lo hemos hecho y decimos un día así, ups, tengo un adolescente en casa? Porque quizás con las niñas uno empieza a, a propiciar actividades desde que uno está chiquitica, porque que si te las llevas para la peluquería, Claro. que si haces tal cosa, que si disfrutas del mercado y del shopping, que se las incluyes en la cocina. Bien, bien, bien machista esto que estoy diciendo, pero a veces pasa, a los varones también se les puede incluir en la cocina y en todo ese tipo de actividades. Pero, ¿qué hacer con los varones? Mira, una de las cosas que yo le digo a los padres, sobre todo cuando uno dice, bueno, yo no tenía este conocimiento y ahora lo estoy teniendo, pero en los primeros años no lo tuve y no sé qué hacer, no tenemos este bond y no tenemos este vínculo tan fortalecido como yo quisiera, es entender que nosotros tenemos un cerebro plástico y eso facilita de que esas relaciones se puedan fortalecer en cualquier momento. Entonces, lo primero que le quiero decir a los padres es que nunca es demasiado tarde. Y Ujú. una de las cosas que como hijos vemos es la intención de papá o mamá hacerlo diferente. Entonces, el primer mensaje es nunca es demasiado tarde. Cuando tenemos de pronto, nosotros somos mamás y tenemos un hijo varón, Erika, yo estoy contigo, yo también tengo un hijo de 14 años y juega fútbol Oh, también como el tuyo. Erika, O pásame sea, todos tus que datos. sé, Pásame un voice sé note. exactamente dónde estás parada en este momento. Una de las mejores maneras de hacerlo es empezar a observar. Observar cuáles son los intereses de mi hijo, cuáles son, porque además en la adolescencia, por todo el proceso de desarrollo, es cuando el niño empieza a darse cuenta cuáles son sus intereses realmente, por toda lo que se llama la poda cerebral, el niño y su cerebro empiezan a especializarse en ciertas áreas, empiezan a darse cuenta cuáles son sus intereses, cuáles son sus pasiones, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces, el principal rol para yo acercarme es ser parte de ese mundo de ellos. Es, puede que los niños estén jugando, puede que me digan, no, es que solo quiere jugar computadores. Entonces, una de las maneras es siéntate al lado del computador de él. Si el niño está jugando, no sé, FIFA 22, siéntate al lado y empieza a preguntar. Sé curiosa de su mundo, porque a los hijos adolescentes o de cualquier edad quieren estar cerca de papá o de mamá, o sea, quieren darse cuenta que papá o mamá están interesados por sus pasiones y por sus gustos. Entonces, en la medida en que tú te sientas ahí, va a decir, bueno, papá o mamá no solo me están dando órdenes todo el tiempo, sino que al parecer también están interesados con mi mundo. Entonces, lo primero es buscar cuáles son los intereses y empezar a abrir esos espacios de comunión entre tu hijo y tú. Y una de las cosas que yo le digo a los padres es, tenemos que estar, sobre todo en la adolescencia, muy atentos a cuando nuestros hijos están tocando nuestra puerta, Ay, sí, porque eso me lo dijeron. Ujú. exacto, muchas veces los adolescentes, lo natural, lo sano, es que ellos se empiecen a distanciar de papá o mamá, porque están tratando de encontrar su identidad. Entonces uno dice, no, ya no quiere estar conmigo. Pero sin embargo, hay momentos en que sí están. Hay momentos en que vienen y te dicen, mami, mira, mi amigo le pasó esto, o mami, mira, yo estoy interesada por esta película. Cualquiera que sea la situación, uno estar muy atento y dejar esa puerta abierta, esos pequeños espacios que se empiezan a dar, estar muy atentos a recibirlo y no decirle de pronto, no, estoy muy ocupado, ahora no, o yo te iba a hablar y tú no quisiste y ahora no, enjuiciarlos, porque ellos están muy atentos
de que tú no los estés enjuiciando y que sí seas un sostén para ellos, así estén no tan cerca como estaban cuando los primeros 10 años, los primeros 12 años de la niñez. Mm. Sí, a mí me dijeron eso, que había que estar presente, ¿no? Por más que no hubiera comunicación en todo momento, ni que estuvieran hablando todo el tiempo, hay que estar como una planta. Me lo dijo Marigela Zamudio en un episodio del podcast. Como que ¿cómo es eso que estar en una planta? Bueno, estar. Ahí. Estar, mira la planta de tu casa, así como esa planta que está ahí, está. Y que ellos sientan la presencia, que puede contar con nosotros, que no, o sea, que por más que ellos quieren que uno desaparezca, que no lo hagamos, sino simplemente nos quedemos ahí quietos para cuando haya y se abre ese portal de comunicación, eso sí, interesarte en todo momento. Cuando apenas dicen, mami, tú sabes que el jugador del Valle, cuéntame todo", y meterse por ahí. ¿Cómo se- Claro, la presencia emocional, sobre todo, Mm. ¿no? La presencia emocional es porque si tú te estás ahí y estás con tu celular, por ejemplo, ellos dicen, pues estás o no estás, y por eso eso además permite que uno como mamá o como papá pueda desarrollarse en sus áreas y saber que no tengo que estar todo el tiempo ahí con mi hijo, pero sí proveerle, ofrecerle presencia emocional cuando ellos lo necesitan o lo requieren. Ujú, Ahora que dices lo del celular, recuerdo un post de Mariana Doom, otra ujú. terapeuta, que ella compartió que su hijo le dejó una nota o su hija le dejó una nota y decía, mami, I need to talk with you, necesito hablar contigo cuando tú no estés en tu celular, Ouch. Mm. cuando tú no estés en tu teléfono. Fíjense Sí, porque que, pensamos que no están viendo. sí, Nosotros sí, supuestamente los vemos cuando están en tu teléfono y en el TikTok, que es algo interminable, pero nosotros creemos que no nos están viendo. Pero obviamente sí sucede. Nos Chaquito, ven. ibas a... ¿Cómo hacemos con el tema de la sexualidad? Que es el tema que él va a desarrollarse, pero no comparte si tiene novia, si quiere novia. ¿Qué hacemos cuando el niño dice, o sea, yo también no quiero contármelo? Y uno, ay, Y ¿te una, gusta pero tal eso es, niña? claro, eso es ¿A quién te claro, gusta? Claro, pero eso es muy chalequeo de la típico de mamá. nosotros los latinos. ¿Cuántas noviecitas tiene? Como para darle a la mamá y decirle que Entonces, Ajá. entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque estamos interesados, estamos preocupados que todo salga bien, estamos preocupados por tener espacios seguros, estamos preocupados por hacerlo bien. ¿Qué Ujú. deberíamos hacer cuando el niño simplemente, uno le pregunta, ¿le gusta alguna niña en el colegio? No. Y se ríe No, y no pero hace además nada. Matías no, Ah, Matías me lo dice a mí directamente, Erika, me lo dice a mí directamente. Yo no voy a hablar de eso contigo. Está Ujú, declarado. No te voy a mentir, no, no te voy a decir dónde no estoy o algo, simplemente no te voy a hablar de eso. ujú. Mira, hay dos cosas. Uno, con respecto a la sexualidad, es los padres nos tenemos que informar, ¿no? Y hablar sobre la sexualidad, así ellos hay veces digan, no, no quiero escuchar ahora ¿cómo es que le dicen? El talk. No quiero escuchar de eso, no me hables de eso. Ellos están escuchando. Y lo segundo es, una vez mi hijo de 14 años, yo le pregunté algo de una noviecita, de un amiguito, y yo le dije, me pregunto por qué no me contaste. Y me dijo, mami, porque no necesitaba saberlo. Entonces, para mí eso fue un aprendizaje de mi hijo. ¿Por qué? Porque los padres pensamos que tenemos que saberlo todo y Mm. no tenemos que saberlo todo. Él me dijo, yo sé que hay cosas en las que sí voy a necesitar acudir a ti. Y eso realmente es el vínculo seguro, saber y confiar en esta etapa en que ellos están viviendo, en sus elecciones, y en la medida en que uno respete eso, ellos se van a sentir tranquilos y eventualmente van a venir a ti. Y otra manera de hacerlo también es con ejemplos. Ellos hay veces cuando se sienten como que es con ellos, se echan un poquito para atrás, pero cuando uno de pronto, no, mira, mi amiga me contó que su hijo tenía una noviecita y que estaban saliendo, me pregunto si eso te ha pasado a ti, hacer como preguntas curiosas, no directamente a ellos, pero con referencia de pronto a un amigo, ellos no lo sienten como amenaza y es mucho más fácil hablar de un amigo o de otra persona que está extraña de lo que les está pasando a ellos mismos. Súper bueno ese Mm. punto, porque uno lo que quiere es obviamente hacer como el inception de esa idea de el lugar seguro, el sexo seguro, el respetar y a también las porque niñas, o sea, porque también eres curioso, porque estás curioso, quieres saber. bueno, pero Claro. más allá uno quiere Quieres darle saberlo todo, información, exacto. porque Claro, te obviamente quiero uno tiene saber. que sentarse a hablar de métodos anticonceptivos, de qué pasa si hay sexo sin protección, qué pasa si estos con todos, unos con uno, otros con otros, porque están en la época de la exploración, y si te cierran la puerta y te dicen, eso yo no lo toco contigo,
uno tiene que buscar la manera, no sé, pasarle, te paso un texto para ver si lo quieres leer. O sea, no sé cómo darle o cómo entrar a esa información sin obviamente que se sientan que nosotros estamos invadiendo, porque creo que lo que hay que hacer es respetar esa decisión en cierta Claro, su forma. individualidad. Claro. Ujú, ujú. Mira, Mónica, tú estás tocando un punto que es muy importante. La información tiene que llegar y tiene que llegar desde temprana edad, no cuando están en la adolescencia, porque además los niños empiezan a tener su desarrollo sexual empieza desde antes. Entonces, los preadolescentes, las mamás de preadolescentes me preguntan mucho, Erika, no le he hablado de sexo, ¿qué hago? Y yo siempre les digo, miren, ahí tengo unos libritos que recomiendo donde el niño en ese libro empiezan a mostrar todos los cambios que los niños y las niñas empiezan a tener en sus órganos sexuales. Entonces, más allá de que de pronto se lo des y se lo pruebas, también puede ser una ventanita, de esas ventanitas que hablábamos, donde tú le digas a tu hijo, mira, yo compré este libro por si tienes curiosidad y aquí estoy yo por si tienes alguna pregunta. ¿Quieres leerlo solo o quieres que lo leamos juntos? Entonces, Eso no, lo importante, digamos, en la adolescencia Matías no es se lo va a saber leer. que el niño en que el niño va a poder venir a ti cuando lo necesite. Ajá, y eso no los convierte en unos depravados sexuales, porque entonces está toda esa onda de papás que dicen que cómo es posible que uno a un niño pequeño le vaya a hablar de sexo, que uno lo que les está dando herramientas para que se vuelvan unos locos sexuales. Todo lo contrario, dicen los estudios. Los estudios dicen todo lo contrario. Cuando tú le das información sobre lo que pasa en sexualidad o en drogas, hay menos posibilidades. Es más, hay más posibilidades de que los niños esperen para tener relaciones sexuales, que tengan relaciones sexuales mucho más seguras y que sepan, digamos, cuidarse más a ellos. Porque digamos que una de las grandes temores de la adolescencia es que los adolescentes empiezan a tener riesgos. Entonces uno como papá, ¿por qué quiere dar esta información? ¿Por qué quiere hablarle de drogas, de sexo? Porque quieres que ellos estén seguros. Entonces, en la medida en que tú le des esta información cada tanto sin ser muy invasivo, el niño va a saber que puede venir a ti y confiar. Yo cada tanto con mis dos hijos hablo y les pregunto. Y hay veces que me dicen, sí, mami, ya me lo dijiste. Bueno, hijo, te recuerdo que aquí estoy yo en caso de que tengas alguna pregunta. ¿Qué edad Pero, arranca? Perdón. ujú. ¿Qué edad arranca eso de presexualidad? Bueno, la idea es desde pequeños que tú le empieces a hablar de sus órganos genitales. Ahí está la sexualidad. Ya las relaciones sexuales es otro tema, pero ya en la preadolescencia, que es 9 a 11 años o 10 a 12 años, ellos empiezan a estar curiosos por el sexo opuesto o por el interés sexual que vayan a tener y sus hormonas empiezan este movimiento. Entonces, ¿cuándo es momento de hablarle? Uno va tanteando y el niño, porque cada niño se desarrolla de manera diferente, el niño te va a dar la pauta. Entonces, si tú tienes una relación cercana, vas a empezar a notar la curiosidad e inclusive, como yo les decía, las situaciones que de pronto le pasan a los amigos puede ser una ventanita para hablarlo. A mis hijos yo les hablé desde la preadolescencia sobre relaciones sexuales, con estos libritos, tienes algo, sin dar mucho detalle, pero sí dejándole el mensaje de que esa información la pueden buscar a mí, porque la pueden buscar en mí. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que yo le pueda pasar mis valores y los principios de cada familia sobre las relaciones sexuales. Entonces, por eso es importante que los padres hablemos de la sexualidad con nuestros hijos. ¿Cómo empezaste tú esa conversación con tu hijo, Erika? ¿Qué le dijiste? La he empezado muchas veces. Yo la empecé con el librito. Sin embargo, y el librito es como muy general, cuando tenían 8 o 9 años, ¿cierto? El librito es un libro para niños de 8 9 10 años, de ¿Cuál es el preadolescencia, para libro? que ellos empiecen. Yo se los voy a enviar después. Ok, Dale, para En Amazon se ponerlo. llama, creo que se llama eh, ah, Teens Boys y después hay uno Teens Girls. Entonces es como la preadolescencia en los dos géneros. ok. Pero, por ejemplo, en estos días mi hija mayor me decía, mami, eh, ¿tú por qué le estabas hablando de sexo oral a Emanuel? Fue como mucha información, me dijo mi hija mayor. Y yo le dije, pues esto surgió porque mi hijo un día estaba cantando una canción que todos conocemos que era La mamá de la mamá. Y él tenía, no sé, 11 años y estaba así, así, así. Y yo utilicé esa canción para entrar y tener esta comunicación con él, de Ajá. saber si él sabía, si era consciente de lo que él estaba cantando.
y si sabía que era eso. ¿Y por qué es importante que yo se lo diga? Porque si no, sus amigos se lo van a decir y de pronto se lo van a decir de manera equivocada, errónea. Wow, Bad Bunny me va a funcionar para explicarle tantas cosas a Matías. Para que tú veas. Así mismo. Ay, Dios Ah, mío, algo más que qué quiera. fuerte. No, yo después te llamo, Erika. Claro que sí, Compartimos el libro. Sí. claro que sí. Erika, tú acabas de decir una cosa, cuando la idea siempre es, para uno cuidar el vínculo con su hijo, es saber que cualquier situación, experiencia de tu hijo, así no te guste, puede ser un momento de aprendizaje para tu hijo, para ti. Entonces, si somos conscientes, Bad Bunny o cualquier otra situación que no nos guste, Sí. puede servir para abrir la comunicación con mi hijo y darle la información que queremos que le llegue a él o Y a yo ella. me llevo eso de esta conversación, la verdad que sí. Se puede agarrar así como cuando pasa algo malo y tú le dices, viste que te tienes que comportar de otra manera, porque si no, estas cosas suceden en la calle, creo que esa también es otra bonita manera de verlo y de hablarle claro. Lamentablemente, yo creo que esas conversaciones nos cuesta más a nosotros que a los mismos adolescentes escuchar. A mí nunca me hablaron de eso, no sé cómo abordarlo, me da terror, pero quizás con un poco de humor y utilizando esos recursos que están a tu alrededor se hace algo más natural de tener. Exactamente, Mm, exactamente. Y ahí dijiste algo valioso y es que cada padre o madre tiene su autenticidad y su toque. Entonces, buscar qué es lo que me identifica a mí para acercarme a mi hijo o a mi hija. Al principio de la entrevista tú dijiste algo, Erika, que a mí me gustó, yo estaba escuchando, ujú, dijiste, lo que yo hago, lo hago porque porque conozco a mi hijo. ujú. Y eso es valiosísimo, porque no todo aplica para todos los niños, pero si yo conozco a mi hijo o a mi hija, hay más posibilidades de acercarme y de guiar en lo que le conviene a él, en lo que le hace bien a él, sea el colegio, sea las relaciones, o sea cualquier otra Sí. situación. Así que Qué Gracias. bueno. Wow. Gracias. Este es otro Patreon que, como yo digo, es edición de bolsillo, que uno lo tiene Ujú. que tener a la mano si tiene hijos adolescentes y está deseando mejorar ese vínculo, lograr ese bonding. Gracias, Erika Angulo. Recuerden, @terapeuta.ericaangulo para que la sigan en las redes sociales. Nos quedamos en pendientes para que nos mandes la listica de estos libros y poderlos compartir nosotros claro que con sí, nuestra gente claro que sí. de Patreon. Erika de la Vega, Un beso, Gracias. Erika, gracias. te Gracias a agradezco, ustedes, chicos. te agradezco enormemente No, a que hayas ustedes. traído y que hayas abierto tu amor de madre Amor en de esta madre. conversación y nos ayudes a crecer también como padres y no solamente pues con toda esa nueva ventana que a través de En Defensa Propia has puesto en las manos de la comunidad de la mujer, porque sé que En Defensa Propia es sobre todo una Ujú. comunidad femenina que está creciendo de una manera bárbara gracias a todo el contenido que tú estás exponiendo. Bueno, y vamos aprendiendo todas. Gracias a ustedes por la invitación. Yo cuando Mónica me invitó le dije, tú sabes que yo no hablo mucho de este tema. Y bueno, feliz sí, de poder hablarlo, porque cuando uno habla, comparte este tipo de ideas y de circunstancias, pues entonces uno consigue soluciones así. Si uno se queda callado y se queda, tú sabes, como con todo eso adentro, no pasa nada, todo se queda estático. Entonces me voy con aprendizajes, me voy con el alma Qué lindo. tranquila y felices de verlos después de tanto Sí, tiempo. sí, Dios así es. mío. Gracias. Patreoncito, Nos nos vemos pronto. despedimos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.